Durante siglos, profetas, sabios y visionarios han lanzado advertencias, guerras, pestes, terremotos, señales que, según los antiguos textos sagrados, precederían al fin. Pero pocas veces, en toda la historia de la humanidad, tantas señales han coincidido al mismo tiempo. Hoy, mientras el mundo avanza con una velocidad nunca antes vista hacia lo desconocido, algo inquieta incluso a los que jamás prestaron atención. El clima se descontrola, naciones se levantan contra naciones, la moral se diluye, y millones sienten, en lo profundo de su alma, que algo está por cambiar para siempre. ¿Está el fin más cerca de lo que creemos? En este video vamos a desentrañar las profecías más impactantes del fin del mundo. Vamos a analizar qué se ha cumplido ya, qué está por cumplirse, y sobre todo vamos a revelar una profecía casi desconocida que podría cambiar por completo tu forma de ver lo que está ocurriendo hoy. Pero antes de eso, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué dicen realmente esas profecías? ¿Son códigos cifrados, visiones simbólicas o anuncios directos del destino de la humanidad? Y lo más inquietante, ¿y si muchas de ellas ya se han cumplido y no lo vimos venir? Si estas preguntas te estremecen tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí revelamos las verdades ocultas que casi nadie se atreve a mostrar. Historias, señales y revelaciones que pueden cambiar tu percepción del presente y prepararte para lo que viene. No solo la Biblia habla del fin, antiguos textos de todo el mundo repiten el mismo mensaje. El mundo, tal como lo conocemos, tiene un límite, pero hay una profecía que casi nadie menciona, una revelación olvidada, silenciada, y quizás sea la clave para entender lo que está ocurriendo hoy. Las profecías del fin. ¿Qué dice la Biblia? A lo largo de la Biblia, las profecías sobre el fin del mundo no son escasas, son advertencias repartidas en distintos libros, en distintas épocas, pero que forman un mismo rompecabezas profético. Y ese rompecabezas parece estar tomando forma justo frente a nuestros ojos. La mayoría piensa automáticamente en el Apocalipsis de Juan, el último libro de la Biblia. Allí se describen visiones estremecedoras, el sol oscurecido, la luna volviéndose como sangre, estrellas cayendo del cielo, guerras sin fin, hambre, pestes y muerte cabalgando por la tierra. Pero no es el único lugar donde se habla del fin. En Mateo 24, Jesús mismo advierte a sus discípulos sobre las señales del final de los tiempos. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y luego lanza una frase estremecedora. Todo esto será solo el principio de dolores. Más atrás en el tiempo, en el Antiguo Testamento, los profetas Daniel y Ezequiel también dejaron visiones llenas de misterio. Daniel vio bestias saliendo del mar, cuernos que hablaban, imperios que caían y un reino eterno que vendría tras el caos final. Ezequiel, por su parte, habló de un juicio divino global, una batalla final y la restauración de un pueblo escogido. Cuando uno empieza a unir las piezas, muchas de estas señales ya han comenzado a cumplirse. Guerras, pestes, rebelión moral, disturbios naturales, todo parece encajar con precisión profética. Estamos viviendo los dolores de parto de un mundo que está a punto de cambiar, pero atención, porque mientras todos se enfocan en el Apocalipsis y en las señales más espectaculares, hay algo que incluso los estudiosos ignoran, un mensaje escondido, una advertencia antigua que no está en Apocalipsis y sin embargo puede ser la clave que revele lo que está por venir. Señales en nuestros días, coincidencia o advertencia. Es fácil mirar lo que ocurre en el mundo y pensar, siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, enfermedades, hambrunas, pero la diferencia está en la intensidad, en la frecuencia y en la simultaneidad. Hoy vivimos en una época donde las catástrofes ya no son la excepción, son el nuevo ritmo del mundo. La pandemia del coronavirus paralizó al planeta entero y dejó claro lo frágil que es nuestra supuesta estabilidad. Poco después, nuevas enfermedades comenzaron a emerger, virus desconocidos, alarmas sanitarias globales, amenazas invisibles, guerras brutales como la de Rusia y Ucrania o los conflictos crecientes en Oriente Medio siguen
siguen escalando mientras el mundo observa con miedo e impotencia. Terremotos devastadores, como los de Turquía y Siria, dejan miles de muertos en minutos. Incendios, inundaciones y olas de calor sin precedentes azotan continentes enteros. El clima está fuera de control. El planeta parece gritar y nadie escucha. Y como si todo esto fuera poco, estamos inmersos en una crisis mucho más profunda, una crisis moral y espiritual. La familia se desintegra. La verdad se relativiza, la espiritualidad se reemplaza por entretenimiento vacío, valores eternos se cambian por tendencias momentáneas, y lo más peligroso, ya no hay remordimiento. Pero todo esto ya fue anunciado. En Mateo 24, Jesús advirtió que antes del fin habría pestes, guerras, hambres, terremotos, y luego dijo: todo esto será solo el principio de dolores. Los profetas antiguos describieron sociedades desbordadas por el orgullo, la injusticia, la confusión espiritual, tal como la nuestra. Y Jesús fue aún más claro. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, la humanidad se burlaba de las advertencias, vivía para sí misma y llamaba al pecado libertad. Lo mismo sucedió en Sodoma y Gomorra, y cuando las señales llegaron, ya era tarde. Hoy, muchos prefieren no ver, pero las señales están por todas partes, en los titulares de los diarios, en la tierra que tiembla, en el alma que se inquieta, y en la Biblia que lleva siglos diciendo lo que está ocurriendo ahora. Entonces yo te pregunto, ¿y si no es casualidad que todo esto esté ocurriendo justo ahora? ¿Y si estamos siendo testigos del cumplimiento silencioso de las advertencias más antiguas de la historia humana? Las profecías ocultas que nadie quiere ver. Mientras la mayoría se enfoca en el Apocalipsis de Juan, el libro más citado cuando se habla del fin del mundo, existen otras profecías que han sido ignoradas, ocultadas o incluso censuradas. Textos que alguna vez circularon entre los primeros cristianos. Escritos que hablaron del juicio, de las señales, del regreso del Hijo del Hombre, pero que por alguna razón fueron apartados del canon oficial. Uno de los más impactantes es el libro de Enoc, un texto antiguo mencionado incluso en la Biblia, en la carta de Judas. Allí se revela una visión del juicio final como pocas veces se ha descrito. Ángeles caídos que corrompen a la humanidad, una raza híbrida entre humanos y seres celestiales, una condena anunciada sobre el mundo por la maldad y la sangre derramada, y una sentencia clara: el juicio vendrá y nadie podrá escapar. Otro texto olvidado es el Apocalipsis de Pedro, que describe los tormentos de los impíos con una crudeza perturbadora, y el segundo libro de Esdras, donde se habla de un tiempo de confusión, hambre espiritual, falsos líderes y señales en el cielo. Incluso muchos de los padres de la Iglesia, como Irineo o Lactancio, dejaron profecías que hablaban de los últimos tiempos, de cómo la humanidad se rebelaría abiertamente contra Dios y de cómo las naciones se unirían bajo un falso redentor, un impostor que seduciría al mundo entero antes del gran desenlace. Lo más inquietante es que muchas de estas profecías coinciden entre sí, aunque provienen de distintas épocas y autores. Hablan del regreso de la confusión espiritual, de la aparición de falsos profetas, de una generación que perdería toda capacidad de discernir entre la verdad y el engaño, y también del papel de los ángeles caídos en todo este caos, seres espirituales que no solo fueron expulsados del cielo, sino que según estos textos aún actúan en las sombras, guiando a los poderosos del mundo hacia un plan oculto. ¿Te parece exagerado? Tal vez no lo sea tanto, si consideramos que estas advertencias no fueron eliminadas por casualidad, sino porque incomodaban, porque no hablaban solo del futuro, sino de lo que estaba pasando ya y de lo que volvería a ocurrir en el tiempo del fin. Pero entre todas esas revelaciones inquietantes hay una profecía en particular que ha sido silenciada por siglos, una visión que muy pocos conocen y que tal vez sea la más urgente de todas. La profecía olvidada. Entre todos los textos antiguos que hablaron del fin, hay uno que ha sido silenciado con especial fuerza, el libro de Enoc.
Un texto misterioso, rechazado por muchos, pero que fue respetado y leído por los primeros cristianos, incluso citado en la propia Biblia, y que contiene una profecía que, de ser cierta, nos ubicaría no en la antesala del fin, sino en medio de él. Enoc, el séptimo desde Adán, tuvo visiones del juicio final, y en una de ellas advirtió lo siguiente: En los días de los pecadores, el sol cambiará su curso, y la luna no mostrará su luz como antes. Los cielos se agitarán, y la tierra se dividirá en su centro. Los sabios se esconderán, y la confusión gobernará a las naciones. Esta profecía describe una alteración cósmica, acompañada de caos espiritual, político y natural. Y lo más perturbador es que todo esto coincide con lo que estamos viviendo. El clima está trastocado, los polos magnéticos del planeta se están desplazando, la confusión reina en las naciones, y los líderes del mundo parecen más perdidos que nunca. Pero, ¿por qué fue marginada esta profecía? Porque incomoda, porque no habla de un fin lejano y simbólico, sino de un juicio real, físico, espiritual y cercano. Un juicio donde no habrá escapatoria y donde la verdad será revelada para todos, nos guste o no. Las élites religiosas y políticas prefirieron ignorarla. Las instituciones modernas la tacharon de herejía o ficción. Pero si Enoc decía la verdad, entonces el fin no es un evento que vendrá algún día, es un proceso que ya comenzó. Y no estamos al borde, estamos dentro del principio del fin. ¿Estamos preparados? Después de escuchar todo esto, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos realmente preparados? Porque si estas señales, estas crisis, estas convulsiones globales no son simples coincidencias, entonces no son amenazas, son advertencias. Advertencias que no nacen del odio ni del castigo, sino de algo mucho más profundo, la misericordia. Dios no grita para asustarnos, grita para despertarnos. Las profecías no están para infundir miedo, sino para abrir los ojos de quienes aún pueden ver. Tal vez todo lo que está ocurriendo en el mundo hoy, la confusión, el desorden, el caos, no sea el fin en sí mismo, sino el último llamado antes del cierre definitivo de la historia. Y cuando uno mira hacia afuera con esta nueva perspectiva, todo comienza a tener sentido. Las guerras, las pandemias, el colapso moral, la pérdida de rumbo, ya no parecen eventos aislados, sino piezas de un plan que está llegando a su punto final. El mundo ya no será el mismo, y la pregunta no es si lo que viene es inevitable. La pregunta es, ¿vos estás listo para lo que viene? Las profecías no existen para darnos miedo, existen para despertar nuestra conciencia. No son amenazas, son llamados de amor. No son castigos, son advertencias con misericordia para aquellos que todavía pueden escuchar. Este no es simplemente el fin, es el último llamado, un llamado a volver a lo esencial, a lo eterno, a lo que no cambia con las modas, ni con los gobiernos, ni con el paso del tiempo. No importa tu pasado, no importa en qué creas hoy, lo que importa es que aún estás a tiempo de despertar. Quizás, ahora que llegaste hasta aquí, la pregunta inicial suena distinta. ¿Está el fin del mundo más cerca de lo que creemos? Tal vez ya no sea una pregunta, tal vez ahora sea una respuesta. Si este video resonó con vos, si sentís que estas palabras tocaron algo dentro de tu alma, te pido que no lo guardes solo para vos. Dale like, suscríbete y compartilo con quienes también necesitan ver lo que el mundo se niega a mostrar. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos explorando juntos los misterios más profundos, inquietantes y transformadores de la Biblia. Tu apoyo es lo que nos permite seguir revelando verdades ocultas y conectar con miles de almas que, como vos, saben que hay algo más allá de lo visible. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video, donde una nueva revelación puede cambiarlo todo.